Buenas tardes, mi nombre es la doctora Arnelis Martínez Carrillo, soy especialista de primer grado en cardiología y primero queremos agradecer al comité organizador de este segundo simposio cubano de falla cardíaca por habernos invitado a participar. Vamos a iniciar con un panel conformado por residentes en los que ellos presentarán casos clínicos interesantes y posteriormente, en un segundo momento, que sería mañana, se abriría a discusión los casos, las preguntas que deseen formular se pueden hacer por vía WhatsApp por el contacto que vamos a presentar. Sin más, comenzamos con la doctora Susana Grey Pompa Carrasana, que es residente de tercer año de cardiología. A continuación, el doctor Alejandro González Abreu Báez, que es residente de primer año de cardiología. Y después el doctor Luis Oscar Domínguez Choi, que es residente de segundo año de cardiología. Buenas tardes. Para dar comienzo al panel de residentes, comenzamos con la presentación del primer caso clínico. Se trata de una paciente femenina de raza blanca, 63 años de edad, que cuenta con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial esencial y asma bronquial. Acude a nuestro cuerpo de guardia en horario de la tarde por presentar dolor en el centro del tórax de carácter opresivo, gran intensidad, que apareció al reposo sin lograr identificarse desencadenantes emocional o físico aparente, no irradiado y de 1 hora de evolución. Al examen físico encontramos una paciente que se encuentra con ansiedad, sudoración profusa. En el aparato respiratorio los campos pulmonares se encontraban sin presencia de estertores, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos estaban rítmicos, de buen tono e intensidad, sin presencia de soplos, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y tensión arterial de 85,50 miligramos de mercurio. Se indican complementarios como electrocardiograma de 12 derivaciones, un test rápido para detención de SARS-CoV-2, hemograma completo, gasometría arterial, glucemia y troponinas cardíacas. Al electrocardiograma podemos observar una elevación difusa del segmento ST que no se corresponde en un primer instante con una irrigación coronaria específica. Podemos observar los complementarios con un test rápido para detención de SARS-CoV-2 negativo y como relevante una muestra de troponinas cardíacas a las 0 horas de 204 nanogramos mililitros, siendo el valor normal hasta 50 nanogramos mililitros. El diagnóstico presuntivo para este caso fue en primer instante un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La conducta a seguir con este caso fue primeramente estabilizarla con medidas generales, colocación en posición de Trendelenburg con administración de fluidoterapia 200 mililitros de clorosodio a goteo rápido, con lo cual mejoró parcialmente la tensión arterial a cifras de 90,60 mililitros de mercurio. Se administró petidina 50 miligramos para alivio del dolor centrotorácico, lográndose una resolución incompleta. Por lo tanto, se activa el servicio de hemodinamia para realización de una coronariografía invasiva de urgencia. En la coronariografía, como podemos observar, no se encuentran lesiones significativas en las arterias coronarias epicárdicas. Siguiente, la paciente se estabiliza y se ingresa en la unidad de cuidados intensivos coronarios con un diagnóstico de trabajo presuntivo de un posible MINOCA. Se indica ecocardiograma transtorácico para así abrir el diapasón del diagnóstico etiológico de esta paciente. En el eco transtorácico podemos observar en la vista apical 4 cámaras asinesia marcada de los segmentos apicales, lateral, anterior, septoanterior, con conservación de la motilidad regional a nivel de los segmentos basales y se informa una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de un 40%. Mientras se hace la coordinación para la realización de la resonancia magnética cardíaca contrastada, se realiza un estudio de SPECT gatillado de reposo, protocolo de un día, con tendencio 99, donde podemos observar una disminución severa de la captación del radiofármaco hacia los segmentos apicales y periapicales. En las imágenes de resonancia magnética se evaluó la función cardíaca y el comportamiento de la caracterización miocárdica tisular con las secuencias T2 y de realce tardío de gadolinio. Podemos observar hipocinesia marcada en segmentos medios y apicales con más bien zonas de hipercontractilidad a nivel de los segmentos basales. Se hace la relación músculo cardíaco músculo esquelético que informa 3.9, sobre todo a nivel de los segmentos hipokinéticos. No se observan zonas con realce tardío de gadolinio.
Podemos apreciar zonas de hiperintensidad a nivel de los segmentos medios y apicales, con la presencia de una imagen hipointensa hacia la zona inferoseptal apical correspondiente con el diagnóstico de un trombo intracavitario apical. Se confirma el diagnóstico de miocardiopatía de Takotsubo. La paciente presentó durante el transcurso de su ingreso una evolución estable, no presentó más episodios de dolor centrotorácico, tuvo reversión total de los cambios que se encontraron en el electrocardiograma inicial, se da alta médica a los 7 días con seguimiento por consulta externa y como tratamiento ambulatorio se egresó con warfarina, 2 tabletas diarias, carvedilol de 6.25, una tableta cada 12 horas y enalapril, 1/4 de tableta diaria. Se realizó ecotran torácico a las 6 semanas, el cual informó resolución completa ya de los trastornos de la motilidad regional evidenciados inicialmente y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 52%. Bueno, concluimos con el primer caso clínico presentado por el panel de residentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora iniciamos con el segundo caso del panel. El paciente masculino de 29 años de edad, la raza negra, con antecedentes patológicos personales de asma bronquial controlada y familiares con una madre hipertensa y asmática y abuela con insuficiencia cardíaca. El paciente no registra hábitos tóxicos que son importantes en el diagnóstico final de nuestro caso y el resto negativo. Este paciente acude al área de salud quejándose de falta de aire a esfuerzos moderados y aumento de volumen en ambos miembros inferiores, siendo remitido a la consulta de cardiología del Hospital General Docente Comandante Pinares. Al aparato respiratorio, el murmullo vesicular se encuentra disminuido en ambos campos pulmonares, estertores crepitantes en base pulmonar derecha y una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto. En el aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad, no soplos y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una tensión arterial de 120,70 milímetros de mercurio. Al examen del abdomen se encuentra globuloso, distendido, ascitis, dolor a la palpación epigástrica, matidez global, hepatomegalia y circulación colateral y los ruidos hidroaéreos presentes. El tejido celular secundario se encuentra, como dijimos anteriormente, con edema inferior y un goteo positivo. Al electrocardiograma de superficie, encontramos un paciente con ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, en el cual no encontramos otras alteraciones que nos puedan guiar en el diagnóstico de este paciente. En el telecardiograma encontramos una cardiomegalia grado 3, con borramiento de los bordes costofrénicos y signos de congestión iliac bilateral. Al ecocardiograma podemos observar la forma redondeada del ventrículo izquierdo, típica de la miocardiopatía dilatada, y la forma aplatanada del ventrículo derecho. Aquí se encuentran algunos de los valores de importancia del ecocardiograma, como es la aurícula izquierda 53 milímetros, el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo 90 milímetros, el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es 25,4%, y mediante ECO 3D se determinó una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 15%, con un TALSE en 14. Los aparatos valvulares encontramos regurgitación mitral central funcional, un gradiente ventrículo derecho, aurícula derecha de 33 milímetros de mercurio, una velocidad de regurgitación tricúspide de 2,8 metros por segundo y una vena cava inferior de 24 milímetros que no colapsa en la expiración. La contractilidad se encontraba hipocinesia global y disinesia en el ápice, aplanamiento del tabique interventricular en forma de D en diástole. Y en los comentarios se observó el ventrículo izquierdo remodelado esféricamente y asincronía de los ventrículos. En el diagnóstico encontramos que se planteó una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca congestiva con disfunción sistólica biventricular y una hipertensión arterial pulmonar moderada tipo 2. En la conducta se ingresó al paciente, se optaron medidas generales, furosemida 20 miligramos, una ámpula cada 8 horas, espironolactona 25 miligramos, una tableta a las 8 de la mañana, enalapril 20 miligramos, una tableta cada 12 horas, carvedilol de 6,5 miligramos, una tableta cada 12, digoxina de 0,25 miligramos, una tableta al día, clopidogrel 75 miligramos, una tableta al día, alopurinol, ya que el paciente
mediante los exámenes de hemoquímica y demás, presentó niveles altos de ácido úrico, una tableta cada 8 horas, y sildenafil 50 miligramos media tableta cada 8 horas. En la evolución, el paciente mejoró los síntomas que presentaba con recuperación de clase funcional, pasando de la clase 3 a clase 2. A la semana de hospitalización, el paciente había revertido casi los síntomas agudos que determinaron su ingreso. Pendiente de estudios genéticos y resonancia magnética, fue al egreso de este paciente, el cual se fue con tratamiento médico ya previamente comentado. El diagnóstico confirmativo fue una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca congestiva con difusión sistólica biventricular y una hipertensión arterial pulmonar moderada tipo 2. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Domínguez, soy residente de segundo año de cardiología. En el día de hoy vamos a presentar el tercer caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 44 años de edad, de raza negra, con antecedentes patológicos personales de fiebre reumática en la infancia e hipertensión arterial hace 34 años y tratamiento irregular. Hace 10 meses viene presentando disnea de esfuerzos moderados que va acompañado de tos seca, que esta se va haciendo húmeda, con expectoración blanquecina, decaimiento marcado y edema en los miembros inferiores con agudización de la disnea en el último mes hasta la aparición en reposo. Tiene como hábitos tóxicos ser fumadora activa y reacciones transfusionales una aluminización. Al examen físico, se constató que las pieles mucosas estaban húmedas y hipocoloreadas, en el aparato respiratorio, el murmullo circular estaba disminuido en ambas bases, no había presencia de estertoria y presentaba una polimia superficial de 21 respiraciones por minuto. En el aparato cardiovascular, el R1 era fuerte, el R2 desdoblado y se ocultaba un soplo protomesodiastólico de intensidad del SOLC en el foco mitral con una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto y una tensión arterial de 110,70. Se indican como complementario el electrocardiograma, el cual se visualiza un ritmo sinusal, una onda P que se hacía más alta en D2 y más ancha, un QRS en 83 milisegundos y una frecuencia cardíaca con 86 latidos por minuto, sin alteraciones del segmento CT ni de la onda T. En la biometría hemática, como hallazgo, se encontró una hemoglobina de 97 gramos por litro, que puede estar en relación con el antecedente de la aluminización por transfusiones previas, unos leucos en 6.9 y un conteo de plaquetas en 112 por 10 a la 9 litros. En la química sanguínea, como hallazgo positivo, tenemos la glucemia, que fue en 8,3 milimoles por litro en ayuno, con el resto de los parámetros de la química sanguínea en valores normales. Se indica ecocardiograma torácico, donde se evidencia una FEBI en 57%, una aorta trivalva con tracto de salida de ventrículo izquierdo pequeño, un TAX en 21.7 milímetros y un gradiente VAD en 82 milímetros de mercurio. En cuanto a la válvula mitral, se encontró una velocidad máxima de 3,5 metros por segundo con un gradiente pico en 50 milímetros de mercurio, un gradiente medio en 31 milímetros de mercurio y un tiempo de vibraciones de 214 milisegundos. Como puede visualizarse en la siguiente imagen, que en una vista de parasternal es el arco del BI, se encuentra que las válvulas mitrales están con compromiso severo de la apertura diastólica. En esta vista de parasternales de corto a nivel de la válvula mitral se observa cómo hay una restricción del cierre de la válvula mitral. Y en la imagen en 4 cámaras se observa cómo hay una restricción del movimiento, donde la imagen en 4 cámaras impresiona que existía una doble lesión mitral que impresionaba por anomalía del músculo papilar. En este caso, impresionaba que era una inserción única del músculo en localización anterolateral. Por tanto, como diagnóstico presuntivo se plantea una insuficiencia cardíaca agudizada, una anemia crónica agudizada, una doble lesión valvular mitral, a predominio de una estenosis severa congénita, donde se sospecha la válvula mitral en paracaídas, una hipertensión arterial sistodiastólica controlada y alta probabilidad de hipertensión arterial pulmonar secundaria. Por tal motivo, se indica resonancia magnética cardíaca para confirmación del diagnóstico y en ella se evidencia que existen dos músculos papilares en localización lateral con base segmental común. El anterolateral tenía una localización más alta, ambos músculos papilares eran excéntricos con inserción anómala de las cuerdas tendinosas, eran asimétricas, cortas y engrosadas.
dando en esta válvula un aspecto de embudo y cuyo cierre es excéntrico debido a la mala posición de los músculos. Como hallazgos incidentales no cardiovasculares se encontró que la paciente presentaba un derrame pleural ligero bilateral. La paciente en la evolución durante su estancia en la sala no ha presentado nuevos episodios de disminución cardíaca, se encuentra estable y pendiente de tratamiento quirúrgico. Como diagnóstico confirmado, la doble lesión mitral, predominio de estenosis mitral secundaria, anomalía de músculos papilares por un parachute like mitral valve. Para concluir, quisiera terminar con una frase de Aldous Huxley, que si fue bien un poeta, se nació en cuna de médico, donde él planteó que la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es doctora Mariana Morocho Michala, residente del segundo año de cardiología. Gracias al comité organizador por la participación en el segundo Simpson cubano de falla cardíaca. Las anomalías congénitas son infrecuentes como causa de falla cardíaca. Al verlas evolucionar en la adultez y dentro de ellas, la anomalía de Epstein es una de las más infrecuentes, motivo por lo cual le vamos a presentar el siguiente caso. Se trata de un paciente masculino de 34 años de edad con antecedentes de fumador, anomalía de Epstein y comunicación interventricular parchado, que ha remitido a nuestro servicio de urgencia refiriendo que hace aproximadamente 11 meses viene presentando disnea al esfuerzo acompañado de palpitaciones, fatiga, cansancio, lipotimia, aumento de volumen en miembros inferiores y dolor abdominal en región derecha. En cuanto a los datos positivos al examen físico, encontramos infiltración en ambos miembros inferiores que alcanza la región supramalleolar, murmullo vesicular disminuido con crepitantes bilaterales hasta tercio medio, signos de dificultad respiratoria, polipnea, tiraje y una frecuencia respiratoria en 24 por minuto, saturación de oxígeno 96%. En cuanto al sistema cardiovascular, una ingurgitación yugular, lateo de la punta palpable en quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea medio axilar, desdoblamiento del primero y segundo ruido, un soplo holosistólico 3/6 a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, ruidos cardíacos taquicárdicos, una frecuencia cardíaca en 108 latidos por minuto, una tensión arterial en 130/80 milímetros de mercurio. En cuanto en el abdomen, un ligero dolor a la palpación en hipocondrio derecho, un reflujo hepatoyugular, hepatomegalia más o menos 2 centímetros que rebasa el reborde costal. Indicamos los siguientes complementarios: una hemoquímica con un hematocrito en 0.51%, una glicemia en 5.6 milimol por litro, creatinina en 89 milimol por litro.
un ionograma dentro de parámetros aceptables, un test rápido de COVID negativo. Se realizó electrocardiogramas, en los cuales en el primero se evidencia presencia de un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, un PR limítrofe, un QRS mayor de 120 milisegundos con evidencia de bigeminismo, además de bloqueo de rama derecha y signo de sobrecarga derecha, que sin duda alguna nos puso a pensar mucho cuando nos pusimos frente a este paciente. Mientras se le estaba tratando, evolutivamente realizamos un segundo electro en donde se ve una gran diferencia en cuanto al primero. El QRS está menos ensanchado y también se define mejor la onda P y un PR normal. Caso importante por la variabilidad y complejidad eléctrica en la fase aguda de descompensación de la enfermedad. Un rayos X de tórax en donde observamos signos de congestión pulmonar y también aumento de la silota cardíaca, compatible con cardiomegalia. Como diagnóstico presuntivo, tenemos una miocardiopatía dilatada de etiología no determinada, insuficiencia cardíaca global descompensada, enfermedad de Einstein, dado por el antecedente patológico que presenta el paciente. Paciente que en su estado de descompensación se realizó un eco inicial donde concluyó una sospecha de VI compacto, que luego de dar una estabilidad en el mismo durante su seguimiento extrahospitalario se realiza un ecocardiograma transtorácico evolutivo, en donde se evidencia en el eje corto presencia de hipertrabeculación del VI, además de una hipocinesia global y segmentaria. En el eje de 4 cámaras se aprecia la implantación baja de la valva septal de la tricúspide y la hipertrabeculación del VI, además la atrialización del ventrículo derecho, concluyendo como anomalía de Einstein más un VI no compacto biventricular con función sistólica ligeramente disminuida, un 6B perimembranoso parchado permeable, una insuficiencia mitral ligera, una insuficiencia tricúspide ligera y baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Se decide realizar resonancia magnética cardíaca, la misma en donde se evidencia la secuencia de reace tardío de galolinio en la que se aprecia fibrosis del tabique interventricular y de las paredes del ventrículo derecho. Además, con la secuencia de cine en la resonancia en SSFP en 3 cámaras y en eje corto, se confirma la anomalía de Einstein asociada al ventrículo izquierdo no compacto con una disfunción sistólica severa biventricular, una fibrosis intramiocárdica septal y una insuficiencia mitral ligera y tricuspidia severa. Todo esto se dio importancia a la multiplicidad de imagen cardíaca. En el diagnóstico confirmado tenemos una anomalía de Einstein asociada al ventrículo izquierdo no compacto con difusión sistólica severa biventricular. En cuanto a la evolución del paciente fue favorable, con una estrecha relación con el tratamiento médico óptimo farmacológico. Además, el paciente mantiene una variabilidad en su electrocardiograma y mantiene un estatus de alto riesgo. En la conducta con él fue incluir en la consulta especializada para mantener tratamiento médico farmacológico óptimo y seguimiento por ecocardiografía por el deterioro que este paciente puede ir incorporando. Cabe recordar que en la consulta especializada, además de optimizar el tratamiento farmacológico, el especialista es el encargado de la rehabilitación cardiovascular, del pesquisaje de arritmias cardíacas. Además, vimos que este paciente tiene un prototipo que puede evolucionar rápidamente hacia falla cardíaca, motivo por lo cual desde ya nosotros decidimos incluirlo en el grupo especial de falla cardíaca. Muchas gracias.